Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mi persona, Rosel de Laura Guma Flores, va a explicar sobre la aplicación del método Sorensen en la evaluación del impacto ambiental. Bueno, como historia, tenemos que el método de redes fue desarrollado por John Sorensen en el año 1971. Su propósito original era poder ayudar a los planificadores a reconciliar usos múltiples del suelo, especialmente en las zonas costeras, considerando los conflictos entre los distintos usos del suelo y los impactos ambientales de estos. Ha sido considerado como el primer método de redes formal en evaluación del impacto ambiental. Desde ese entonces ha sido referenciado en manuales de evaluación de impacto ambiental y comparativos entre métodos, sobre todo para identificar impactos de orden superior, impactos secundarios, terciarios, que no se perciben fácilmente solo con matrices simples o listas de chequeo. Bueno, ¿qué es el método de redes Sorensen? Es una técnica cualitativa o semi-cualitativa de identificación y representación gráfica de relaciones, de causa y efecto entre las acciones del proyecto y así originan las consecuencias ambientales. Este se construye como una red causal o árbol de impactos que parte desde las acciones propuestas del proyecto, pasa por las causas intermedias, los efectos primarios y llega a los impactos finales o las condiciones ambientales resultantes. Bueno, como elementos claves tenemos primero, acciones del proyecto. Esto significa lo que el proyecto va a hacer, ya sea construcción, excavación, uso de insumos, etcétera. Segundo, tenemos los factores ambientales. Estos son los receptores del ambiente, como el suelo, el agua, el aire, etc. Las causas en los impactos primarios y secundarios. Esto se refiere a que cada acción provoca causas que a su vez también provocan efectos ambientales. Algunos efectos conducen a otros niveles de impacto. Cuarto punto, tenemos que las condiciones iniciales versus las condiciones de cambio. Se debe identificar el estado del ambiente antes del proyecto, para luego ver cómo es que cambian las condiciones por efecto de las acciones propuestas. Y como último elemento tenemos a las acciones correctivas eh, y los mecanismos de control. Este método también sugiere incorporar medidas para así poder reducir los impactos identificados o poder controlar las causas. ¿Cuáles son los tipos de impacto? Tenemos a los impactos positivos y negativos, a los impactos directos versus los indirectos, a los impactos temporales versus los permanentes, a los impactos locales versus los regionales, a los impactos adversos versus los beneficiosos y los impactos acumulativos. Metodología. Acá nosotros vamos a hacer la metodología paso a paso sobre este método. Primero, vamos a ver lo que es la identificación de acciones del proyecto. Primero tenemos que listar las actividades del proyecto, como la construcción, la operación y el mantenimiento. Segundo, tenemos que hacer la determinación de los factores ambientales y componentes. Como ya lo mencioné antes, podrían ser el suelo, el agua, el aire, etc. Tercero, tenemos que hacer la construcción del diagrama de red, el árbol de impacto. ¿Cuáles son sus partes? Tenemos que primero va a ser la acción, después la causa, después el efecto primario, el efecto secundario, el efecto terciario y, bueno, la condición, ¿no? Que es lo que se genera. Cada flecha representa una relación causal y en cada flecha se puede poner el signo positivo o negativo o el código de número que identifique su origen.
Este diagrama permite visualizar el camino del impacto y en algunas versiones se coloca en niveles como el bueno, como primer nivel, segundo nivel y así. Ay, ya. Continuemos con el cuarto paso, que es la construcción de la matriz escalonada. En muchos ejemplos del método se combinan las redes con matrices auxiliares, donde las filas y columnas cruzan acciones con factores o efectos. En la matriz escalonada se colocan los impactos detectados con signos o números. Y bueno, como último paso tenemos a la evaluación de significancia y las ponderaciones, que nos habla sobre que el método, aunque sea cualitativo, se puede asignar ponderaciones, ya sea en pequeñas escalas o los criterios para así discriminar impactos relevantes. También se puede calcular el impacto acumulado si es que varias acciones afectan a un mismo componente. Bueno, como conclusión tenemos de esta metodología que se debe identificar los impactos más significativos, los puntos críticos de control, las medidas mitigadoras más efectivas. Asimismo, se debe evaluar las rutas de impacto residual, o sea, lo que queda después de las medidas. Y bueno, en la integración con otras herramientas que puede ser opcional, se puede combinar con las matrices cuantitativas, los índices ambientales, etcétera. Ya, vamos a explicar un poco sobre lo que es la matriz, bueno, los diagramas del método. Tenemos acá el diagrama de red de Sorensen. Como lo mencioné anteriormente, es un árbol de impacto donde se muestra una acción del proyecto y las flechas que se dirigen hacia las causas, los efectos en diferentes niveles. Acá tenemos un pequeño cuadro sobre lo que sería, ¿no? Sobre cómo deberíamos hacer la asignación de las flechas. Y bueno, acá está un poco más explicado, ¿no? Pero como, bueno, si es que no se entiende, se puede usar como un ejemplo. Digamos que, digamos que la excavación, ¿ya? En la excavación tenemos la primera flecha, que sería la causa. Como causa podríamos hacer la remoción del suelo. Luego nos da hacia otra flecha, que sería el efecto primario. Eso sería la erosión. El efecto secundario, que sería otra flecha, sería la sedimentación en los cursos de agua. Y como tercera flecha, que sería el efecto terciario, nos daría el impacto en la fauna acuática. Ya, bueno, tenemos a la matriz de redes bueno, otra matriz es la escalonada, o también llamada matriz cruzada auxiliar. Bueno, esto lo mencioné donde las acciones se cruzan con los factores o efectos, ¿no? Y acá lo podemos, marcar con un signo positivo o negativo, o sino también unos números, ¿no? De referencia. Bueno, acá está el cuadro. Ya. Como ventajas de este método tenemos que nos permite visualizar relaciones complejas de la causa y el efecto en forma gráfica, o sea, más intuitiva que solo matrices. Segundo, nos ayuda a identificar impactos secundarios o indirectos que muchas veces pasan desapercibidos. Tercero, facilita la integración de medidas correctivas al mismo diagrama. Cuarto, puede complementar otros métodos, matrices, índices en una evaluación integrada. Y por último, que es un poco más flexible, o sea, podemos adaptar niveles de detalle según el proyecto. ¿Cuáles son sus limitaciones? Primero, no es inherentemente cuantitativo, lo que puede dejar subjetividad en asignaciones de importancia. Segundo, sus redes son muy complejas y pueden volverse ilegibles si es que hay muchas ramas y nodos. Tercero, se puede correr el riesgo de omitir los efectos si es que no se hace un análisis exhaustivo. Cuarto, presenta una dificultad para poder comparar las alternativas directamente si es que no se agrega un mecanismo de ponderación o puntaje. Y por último, no incluye automáticamente probabilidades ni incertidumbres. O sea, se puede incorporar solo con extensiones. Bueno.
Para finalizar, tenemos las conclusiones. El método Sorensen es una herramienta poderosa para el análisis cualitativo del impacto ambiental mediante las redes de causa y efecto. En la ingeniería civil, este permite identificar los impactos directos, indirectos y acumulativos de las infraestructuras. Su valor está en la visualización y la priorización de los impactos, aunque debería usarse con prudencia respecto a su carácter no cuantitativo. Lo ideal sería integrarlo con otros métodos para así obtener una evaluación más robusta. Y por último, nos dice que en los proyectos concretos condiciona el diseño, define medidas mitigadoras y apoya la toma de decisiones ambientales más informadas. Bueno, eso sería todo con mi presentación. Muchas gracias.